preparó el tema Un acto heroico con motivo del ciclo que tenemos del estudio de la estancia de Benito Juárez en Chihuahua. Así pues, por ahí ya vieron el flyer, pero Heidi también preparó ahí en su exposición este tema tan interesante. Entonces, le voy a pedir aquí al ingeniero René Chávez, nuestro secretario, aquí al Grupo Historia del Parque de Revolución, nos dé la semblanza de nuestra compañera Heidi Ramírez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros aquí presentes y los que nos acompañan allá vía remota. El día de hoy, pues, continuando con el ciclo de conferencias por el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, tenemos la participación de nuestra compañera Heidi Ramírez y voy a leerles su semblanza. Ella es originaria aquí de la ciudad de Chihuahua. Es de profesión arquitecta y representante de la Comisión de Cultura de la Barra de Arquitectos de Chihuahua C. Combina su profesión con estudios e investigaciones históricas de distintos personajes y temas de la historia por afición. Es socia de la Fundación General Felipe Ángeles. Ha colaborado en diversos eventos históricos, culturales, como maestra de ceremonias, ponente y organización y logística. También ha efectuado ponencias de personajes como Abraham González, Casabantes, Felipe Ángeles Ramírez, Dolores Romero de Revilla, Aurora Reyes, logrando con ello tener un acercamiento con sus familiares y descendientes a los cuales ha proporcionado datos desconocidos sobre el personaje. Colaboró con el historiador Miguel Anguiano Carlos, que en paz descanse, en diversos recorridos de exploración de túneles y gestiones gubernamentales en pro de la historia y la cultura en Chihuahua. Ha logrado incursionar en el tema histórico como parte de la participación femenina chihuahuense. Participó en la convocatoria Chihuahua de la Cuna de la Revolución al inicio del 2020, al lado de ciudadanos y escritores e historiadores con trayectoria reconocida. Recibió la invitación del presidente de la Fundación General Felipe Ángeles para estar presente en la inauguración del aeropuerto AIFA, que efectuó en meses pasados, en marzo, ¿no? Recientemente fue invitada para formar parte del comité organizador de la Fundación Visión Villista para el centenario luctuoso de general Francisco Villa. Entonces, pues, le damos la bienvenida a Heidi con este tema de un acto patriótico sobre Benito Juárez. Bueno, bienvenida, Heidi. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches para los que no se encuentran aquí en Chihuahua, ya algunos días de noche ahorita. Buenas tardes, Heidi. Gracias, buenas tardes, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta tarde. Y quiero dedicar esta plática a mi amigo Miguel Anguiano Carlos. El día de mañana va a cumplir 4 años que él trascendió. Y gracias a que fue una de las 2 personas que me invitaron a acercarme aquí a este grupo de historia, pues es que ahorita me encuentro aquí compartiéndoles una plática en la cual la primera parte de la plática pues conocí ese tema gracias a un recorrido que hice con Miguel, que hicimos mi esposo y yo el primer día que nos conocimos. Espero y les guste. Vamos a dar inicio con la plática. Bueno, en julio de 1863 se llevó a cabo la Junta de los Notables.
en el cual la Diputación Mexicana le ofrece la corona a Maximiliano. Aquí está una representación en óleo sobre tela de este acto. Y básicamente en esa Junta de los Notables voy a mencionar que se ofrecía dentro de los puntos que la nación mexicana adoptara por forma de gobierno a la monarquía moderada hereditaria y que tuvieran un príncipe católico. Además, que quien fuera nombrado soberano tomara el título de emperador de México. La corona imperial sería otorgada al príncipe Fernando Maximiliano, y en caso de que él no llegara a tomar posesión de ese cargo, Napoleón III, su majestad, iba a ser quien determinara o indicara que otro príncipe católico tomaría ese lugar. Aquí en la lámina de la izquierda superior vemos el arribo de las tropas del ejército francés por el puerto de Veracruz. Como ya bien han venido comentando el resto de los compañeros, pues fue un largo trajinar el de Juárez y su Estado Mayor Presidencial, por así llamarle, en estar avanzando, ¿no? Para que no tomaran posesión de la nación, que no se efectuara la invasión, digámoslo así, de una manera formal. Y en la parte de abajo, en esta parte de aquí, en esta parte de la lámina, habla sobre el trayecto que efectuó Juárez, ¿no? Por ejemplo, aquí viene San Luis, Oaxaca, Monterrey, Nuevo León, esta parte de aquí no se alcanza a apreciar, Querétaro, y viene también Guadalajara. En la parte del mapa de la derecha, en esta parte de aquí, indica cómo viene el ejército francés avanzando y también Juárez, ¿no? Junto con su comitiva, cómo se va la trayectoria hasta llegar aquí a esta zona de Chihuahua. Y es en donde dice el escritor José Fuentes Mares, y México se refugió en el desierto, ¿no? De venir de lugares tan productivos, tan verdes, que no batallarían ni por agua, ni esas cuestiones, pues vienen y se refugian a lo más recóndito del norte de México. A Chihuahua llega Juárez con sus ministros, con Lerdo de Tejada, con José María Iglesias, con Manuel Ruiz y algunos otros. En esta parte de aquí ya podemos observar un mapa con mayor acercamiento. Del primer lugar que pisó aquí Juárez fue en Villa Coronado, de ahí va a Valle de Allende, una parte se desvía a Parral, bueno, más bien la parte que se desvía a Parrales, pero de las tropas francesas después cuando vienen siguiendo Juárez. Pero aquí básicamente van sobre la misma trayectoria: Camargo, Rosales, la capital de Chihuahua y Paso del Norte. Esa es la trayectoria de Juárez, y arriba aquí a la capital, un 12 de octubre de 1864. En la parte superior derecha podemos ver cómo estaba el águila, el escudo nacional. Ahí en esa parte ya no aparece con la corona imperial en este escudo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en otro en el que sí. Y la lámina superior, la fotografía inferior derecha, perdón, corresponde al Museo Casa Juárez, que es en donde el presidente Juárez lo adoptó como la presidencia de la República. Aquí viene una fotografía de un mural que fue inaugurado hace pocos años, me parece que un par de años, en el Museo Tarique, que se ubica en la calle, aquí en la ciudad de Chihuahua, en la calle Cuarta y casi 20 de noviembre. Para quienes somos así como muy observadores, y en la cuestión de lo que nos comentaba también ya el licenciado Salcido en pláticas anteriores y Sergio Evangelista, aquí le falta la ventana del medio. Pero básicamente aquí está representando como la bienvenida que le dieron los ciudadanos de Chihuahua a don Benito Juárez. Recuerden que también compartíamos el dato de que al arribo del presidente Juárez, algunas de las familias prestaron parte de su mobiliario, de sus hogares, para que pudiera ser equipada la casa del presidente. Esta parte de aquí es una litografía correspondiente a la portada del libro Juárez en Chihuahua. Es de 1970,
Y aquí básicamente vienen representados José María Iglesias, Guillermo Prieto, Luis Terrazas, Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y estos otros dos pensaba que era Ángel Trías padre, todavía no lo descarto, pero he tratado de buscar en fotografías y como sacar similitudes en el bigotito y esas cosas. También hay otros dos generales que se parecen mucho, no recuerdo ahorita los apellidos. Negrete, me comenta aquí René. Miguel Negrete, él era el secretario de Guerra y de Marina en su Estado Mayor presidencial. Y aquí pues básicamente hace como una alegoría de cómo se reunieron para ponerse de acuerdo cuál iba a ser el plan, ¿no? La estrategia a seguir. En esta leyenda, pues dice, nosotros con nuestra tenaz resistencia y con el tiempo aburriremos a los franceses y los obligaremos a abandonar su única empresa de subyugarnos, sin necesidad de auxilio extraño, y esta es la mayor gloria que deseo para mi patria. Esto lo dijo Benito Juárez aquí en Chihuahua el 6 de abril de 1865. Y pues sí, ¿no? Dice, los aburriremos con el tiempo, pero no solo era tratar de aburrirlos, sino todo lo que eso representaba en cuestiones de logística, de alimentación, de salud, de hospedaje. Entonces, pues se ven en la necesidad de pues tener que vender parte de los edificios de las casas consistoriales, que ahorita es la alcaldía, la presidencia municipal de aquí de Chihuahua. El 14 de julio de 1865, Ángel Trías deja el gobierno y la comandancia militar del estado por motivos de salud debido a su avanzada edad. Y entonces también el general Miguel Negrete renuncia a su mando de la División de Secretaría y Marina días después, prácticamente una semana después. Y el general Trías es sustituido por el general Francisco Ortiz de Zárate, y a su vez el 4 de agosto por el general Manuel Ojinaga. En la parte de la derecha vemos un dibujo de la mediateca INA del general Manuel Ojinaga, quien fechas más adelante fue asesinado, y Juárez pidió que en honor a su lealtad y a su actuar de Manuel Ojinaga se le nombrara a la localidad que conocemos ahorita, que antes era el Presidio del Norte, si mal no recuerdo. Solicitó que se oficializara como Manuel Ojinaga y por eso es que se llama así. Y bueno, aquí vemos una ilustración correspondiente a, según aquí la datación, a 1849, de la fachada de las casas consistoriales. Hay varias versiones en distintos libros de que si eran 10 arcos, que si eran 12, que si eran 13. Y también hay variaciones en las distintas imágenes que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque también tuvo algunas intervenciones. ¿Por qué quise poner esta imagen, así como una serie de imágenes? Pues para que viéramos que no es como está la presidencia ahorita actualmente. Actualmente podemos decir, el edificio del medio fue el que se conservó y los de los costados fueron los que se vendieron, se enajenaron. Pero en aquel entonces, pues no se ve así como que muy fácil de distinguir. Esta es otra vista sobre la calle del Comercio o Independencia actualmente, y corresponde al año de 1850. Podemos ver cómo era la arquitectura, pues bastante monumental, con una altura yo creo que cerca de los entre 5 o 6 metros, ¿no, arquitecto Duarte? Aproximadamente. Sí, las demolió Francisco Villa para ampliar la Avenida Independencia. En esta otra parte de aquí, en el libro de Juárez en Chihuahua, dice Palacio Municipal en esa época. Y aquí vienen los arcos como están, pero no se alcanza a ver la división a lo que conocemos actualmente. La calle del Comercio, ¿sí? La calle Niño Ceres era la calle del Árbol. La de la Libertad. Recuérdenme, por favor, la calle Libertad. No recuerdo pues el nombre que tenía anteriormente. Siguiente, por favor. Esta otra parte. Así es, la Niño Ceres no existía.
Aquí está la desaparecida casa municipal frente a Catedral y frente y la fuente y el kiosco. La fuente pues ya no existe. El kiosco fue renovado. Y también aquí pues podemos ver la fachada, que lo que conocemos actualmente, pues aquí sí se alcanza a ver una parte, la parte central y la parte lateral derecha. Y luego cuando veo en el libro esta fachadita de aquí, por esta vista que está, digamos que estamos ubicados allí en el actual Café Combate de la calle Libertad e Independencia, alcanzo a notar que en esta esquinita de aquí en donde se ve esta escalera, en la izquierda, se ve como un anuncio de algo. Entonces, pensé que era uno de los dos negocios que se ubicaban a los laterales de la parte central de las casas consistoriales. Ah, ok. Sí, sí son non. En algunos cuento 13 y en algunos 11. Y miren, aquí podemos darle así ya una vista ya de más cercana de cómo se ve la fachadita ahí de lo que perteneció a uno de los negocios. Y bueno, en aquel recorrido que les comentaba en un inicio que hicimos con Miguel Anguiano, pues nos llevó hasta la fachada actual de la presidencia municipal y nos platicó la historia de un exalcalde, Mario de la Torre Hernández, que en su periodo como alcalde, él fue a la Ciudad de México sin previa cita, sin cita alguna, al darse cuenta y enterarse que aquel decreto de lo de la enajenación de ambos edificios estaba a punto de expirar. Se va directamente con el presidente de la República, toca puerta, no le abren, se vuelve a ir al siguiente día, ni lo voltea ni a ver, y total de que ahí estuvo insistente hasta que fue recibido por el presidente Miguel de la Madrid, y le dice prácticamente, palabra narrativa de Miguel Anguiano, oiga, pues venimos a que nos regresen los laterales de la parte, los laterales de las casas consistoriales. En aquel entonces soy presidencia municipal de Chihuahua, porque es más lo que le debe Chihuahua, es más lo que le debe la República o la Nación a Chihuahua que lo que Chihuahua tiene que, pues, asumir el monto ese, ¿no? Seguir pagando rentas y esas cuestiones de los edificios laterales. Y, pues sí, efectivamente Miguel de la Madrid le escucha y no, pues no quita el dedo del renglón ni Mario de la Torre ni Miguel de la Madrid. Y recordemos que el periodo de Miguel de la Madrid no fue así como que un periodo muy, muy fácil para de la Madrid. En aquel entonces, pues ocurrió lo del sismo del 85, aquí hubo la devaluación del peso, la más, pues la más fuerte, digamos, que ha habido en la historia, la duplicación de las tasas de interés, luego se vino el terremoto del 85, aquí en Chihuahua ocurrió el incendio de Pemex, no sé si lo recuerdan, y luego también es cuando hay ahí como unas elecciones, el neopanismo, lo de la disputa entre Francisco Barrio y Fernando Baeza, que deja como referente que se expida un código federal electoral para otorgar el mayor control en los procesos electorales. Más sin embargo, pues en el 88 tuvieron lugar las elecciones y pues se dice que ha sido como las elecciones presidenciales más impugnadas de la historia, ¿no? Que porque fue cuando se cayó el sistema a la hora del conteo de los votos. Un mes antes de las elecciones es cuando Miguel de la Madrid arriba aquí a Chihuahua. Siguiente, por favor. Un comentario nomás. En el 85, cuando tembló en México, yo allá trabajaba. Y ese mismo día salió el periódico en la tarde y decía un encabezado. Decía un encabezado. A ver. Va a acompañarnos Kike con una intervención. Sí, decía que en el 85
estaba yo trabajando en la Ciudad de México y el día del temblor salió el periódico como a las 12:30 más o menos y tenía un encabezado que decía también tembló en Chihuahua. Entonces compro el periódico y veo y se refería a que ese día quitaron a Óscar Ornelas del gobernador aquí. Ese día fue el mismo día del temblor. Gracias. Muy interesante, dato, muy interesante. Gracias por compartir, Pipe. Bueno, pues como les comentaba, por ejemplo, en el 87, un año antes de estas elecciones, es cuando pues el Partido Revolucionario Institucional empieza a ver la idea o el desempeño con tendencias bastante neoliberales de Miguel de la Madrid, y es también cuando se divide y Cárdenas forma el Frente Democrático Nacional. También ese es otro dato importante. Encontré esta fotografía, es de aquí de Chihuahua, y dice: antes queríamos hijos para la patria, hoy exigimos patria para los hijos, mujeres de Chihuahua. ¿Y por qué este cartel? Porque recordemos que no nada más participaron los jóvenes del Instituto Científico y Literario cuando Juárez estuvo aquí, ya también se habían jugado la vida y muchos la perdieron también en la batalla de Sacramento en 1847. Jóvenes que jamás habían portado un arma. Y bueno, aquí vemos esta placa, es una placa conmemorativa que da fe de ese hecho del 2 de junio de 1988, en donde cita que por gratitud de la nación, el presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, hizo entrega a la comunidad de esta capital chihuahuense de los terrenos y edificios aledaños a la Casa Municipal, que en 1865 enajenó al ayuntamiento para bien del gobierno de la República en peligro. Chihuahua. En 1865 fue cuando se enajena por órdenes del gobernador de aquel entonces, Manuel Ojinaga. Esta es una fotografía actual de la presidencia municipal. Pues podemos ver que ya nada que ver con las que vimos anteriormente, y justo en esta parte de aquí es en donde se ubica esa placa alargada, en esta parte de aquí, en lo que es el acceso del edificio central a mano derecha, para cuando tengan oportunidad de visitar con familia, con amigos, sobre todo con niños, podamos compartirles ese dato histórico y patriótico de aquí de Chihuahua. Sí, así es. De hecho, anteriormente, cuando todavía no tenía tantas intervenciones, la restauración de las casas consistoriales tenía también una Virgen de Guadalupe en la fachada. Y esa Virgen de Guadalupe fue removida a un cementerio. No me pregunten el nombre porque en este momento no me acuerdo, pero en ese cementerio se removió como una capilla, algo así, pues para que siguieran quienes los feligreses iban y la visitaban allá a las casas consistoriales, y venían y la visitaban acá la capilla del Panteón. Y bueno, esta es otra sorpresita, otro acto patriótico. Y pues cómo no, cuántos no habrán ocurrido y que todavía faltan por documentarse, por conocerse, por estudiarse. Y vamos a conocer de qué se trata este otro acto patriótico. Aquí se hace como una semblanza de 1865, en los cuales básicamente indica que el 5 de agosto Juárez sale hacia Paso del Norte. El 10 de agosto Ojinaga, de estar como gobernador aquí, abandona la capital y va y se establece en Guerrero. El día 15 de agosto entra Brincourt con las tropas del ejército francés aquí a la capital de Chihuahua. Fijémonos bien qué pegaditas están las fechas unas de otras. O sea, sale Juárez el 5, el 10 Ojinaga hacia Guerrero, y el 15 llega aquí las tropas ya del ejército francés. Y luego 2 semanas después, el 2 de septiembre, el gobernador de Chihuahua, Ojinaga, es atacado y herido de muerte en Ariciachi, Guerrero. Entonces, pues se ven apresurados y obligados a rápidamente nombrar a
a otro gobernador, y el 14 de septiembre, un día antes prácticamente de la celebración del grito de Dolores, el general Villagra asume en el Mineral de Guadalupe Calvo los cargos de gobernador y de comandante militar del estado. Recordemos que para entonces Miguel Negrete también ya había renunciado. Bueno, aquí en esta parte me gustaría comentarles la imagen de superior izquierda. Se refiere a cuando Benito Juárez sale hacia Paso del Norte. Quiero pensar, ¿verdad? Porque a lo mejor también es parte del trayecto. Pero aquí es importante compartirles un relato de que cuando Juárez llega aquí a Chihuahua, arriba lo que hoy conocemos como Santa Rita, en aquel entonces Alameda de Santa Rita. Y después de estar ahí en Santa Rita, se dirige a la plaza principal, que es la Plaza de la Constitución o Plaza de Armas que ahora conocemos. Y posteriormente camina hacia lo que es el Templo de San Francisco. ¿Por qué al Templo de San Francisco? Bueno, pues porque ahí, años antes, se encontraban los restos del cura Miguel Hidalgo. Entonces, se comenta que pronunció un discurso solemne, pero bastante emotivo, a grado de que ninguna persona, o sea, se dice que todas las personas se veían con una lágrima en el rostro, de tan emotivo que decía que algo más, palabras menos, de que si Miguel Hidalgo había dado su vida por la patria, él venía junto con todos nosotros a hacer también lo propio. Entonces, pues algunos tarahumaras bajaban y se asomaban entre la multitud, pues a conocer quién era ese hombre de etnia india como ellos, que había asumido la presidencia como en un motivación, ¿no? De saber que quizá también ellos pudieran llegar a asumir ese cargo. Bueno, en la imagen de abajo, en la inferior izquierda, se dice que cuando roban las tropas francesas, arriban, aquí a Chihuahua, llegan haciendo todo un escándalo, llegan de día, de noche, a todo, pues van despasando el arribo de las tropas, pero la idea era como que se hicieran notar, ¿no? De ya estamos aquí y pues ahora se aguantan. El de la derecha es Agustín Enrique Brincourt. Él era el general de las tropas francesas. Y bueno, en la parte izquierda vemos una manta con la corona precisamente en la parte de arriba. Y aquí en este listón de aquí dice Religión, Independencia y Unión. Esta es una imagen del Archivo Histórico del Congreso de aquí del estado de Chihuahua. Y a mano derecha vemos como otra representación de cómo se encontraban las casas consistoriales. Para esto, cuando arriban el ejército francés, Brincourt piensa que iban a ser recibidos así como que, qué padre, que ya llegaron. Nada, ¿no? O sea, fueron recibidos con la mayor frialdad. Y Brincourt, al traer su discurso ya muy preparado, bastante meloso, termina enojándose y expide un decreto declarando al estado en sitio, al estado en sitio, y les pone un ultimátum a generales, ministros, exfuncionarios del presidente Juárez para que tengan un plazo de salida para el 1 de octubre. Eran 15 de agosto cuando ellos arriban. Entonces, para el 1 de octubre ya tenían que someterse según a la intervención francesa en ese decreto. Y obviamente, pues, por los conservadores regionales sí fueron recibidos con mucha alegría, ¿no? Y era alguna manera de los conservadores regionales desquitarse con Juárez y su corte de funcionarios anticlericales. Brincourt permite que se lleven a cabo las elecciones municipales, pero no toda la gente se creyó eso, porque básicamente iba a ser un nombramiento ahí importante que consiste en nombrar prefecto de la ciudad a don Tomás Zuluaga. Y básicamente su ocupación como prefecto era aconsejar cuáles eran las mejores estrategias para ganarse el cariño del pueblo.
Y un buen comienzo de esto se dice que fue que bajó el precio del maíz. Pero aún ni con todo esto y darse a querer las tropas francesas, ni brinco, nada, no cedían, la gente no cedía porque él era totalmente leal a Juárez. Entonces, Zuluaga al ver eso, a pesar de que él pues estaba de parte del lado conservador, ahora se regresa al lado liberal porque omite platicarle a Brincos que iba a ser la celebración del 16 de septiembre de la independencia de México. Entonces, pues en el pasado, varios días antes de esta fecha, obviamente se preparaba la gente, restregaban con jabón perfumado, hecho de una variedad de cactus de la zona desértica de Chihuahua, y barridos con escobas de ixtle sobre todas las banquetas. También se colgaban telas sobre los edificios principales en color verde, blanco y rojo, y se ponían retratos de Hidalgo, y con el pendón que vimos ahorita con la leyenda Religión, Independencia y Unión. Aparte de ello, se llenaban las lámparas, por aquí alcanzamos a ver una en esta imagen, se llenaban las lámparas de aceite, se reponían las mechas, los candelabros de la iglesia eran pulidos y los altares se engalanaban con bastantes flores, muy colorido aquello. Pero pues obviamente en ese año los ciudadanos pues estaban temerosos, ¿no? De proceder tan siquiera con las preparaciones en temor a una represalia. Entonces Brinco, al percatarse de la importancia que era la fecha, celebrar la fecha de independencia de México aquí en Chihuahua entre los ciudadanos, pues ordena que se celebre una misa en la iglesia parroquial, que en este caso la Catedral de Chihuahua, y que se cante un Te Deum, que el Te Deum es un himno de celebración o de festejo por una fecha o alguna conmemoración importante. También ordenó que se hiciera un desfile cívico-militar en donde participaron las tropas francesas. Se hizo un programa literario en la Alameda de la Santa Rita, acá, y un baile enfrente de los portales del ayuntamiento, casas consistoriales en aquel entonces. Pero eso era por parte de la bandada francesa y conservadores. Por parte de los chihuahuenses, ahí viene lo bueno, un grupo de jóvenes estudiantes del Instituto Científico y Literario se organizan, son liderados y reunidos por un profesor llamado Jesús Escobar y Armendáriz en el Templo de San Francisco. Celebran una misa en la capilla, que es esta de aquí, en donde fueron sepultados los restos del cura Hidalgo. Ya para ese entonces ya habían sido exhumados los restos, pero es algo, pues un acto que hacen ellos en cuestión de celebrar el 16 de septiembre, sabiéndonos en ese entonces tomados por las tropas aquí francesas, y concurren varias familias que van vestidas de luto. El padre celebra una misa y al finalizar comenta que quien desee besar la bandera puede pasar a hacerlo, la bandera en México, puede pasar a hacerlo pues con toda confianza, y sí, se hace una larga fila para pasar y hacer besar la bandera, la cual estaba a media asta y con un crespón negro. En esta parte de aquí, cuando vayan a visitar el templo de San Francisco, esta es la capillita, que es esta de aquí, y al interior, ahí está la placa en donde dice que en el año 1827 fueron exhumados los restos del cura Miguel Hidalgo. Y pues bueno, se hace una trifulca ahí al interior del templo cuando algunos franceses arriban y ven ese acto. Y también en una parte de que se van a una cena a seguir conmemorando y brindando por el padre de la patria y la independencia de México. Disgusta mucho, demasiado a Brinco, y los manda a arrestar. Son cerca de 18 estudiantes. Manda a pedir que sean arrestados y que de los 18,
los 17, con excepción del líder, que era el catedrático, todos los días salgan a barrer las calles también junto con el catedrático, pero a los jóvenes les dan nada más 8 días de arresto. Y al catedrático no le perdona. De hecho, lo deja arrestado hasta que Juárez regresa a Chihuahua y Juárez se entera de este acto tan patriótico del catedrático y ya decreta de que le den la salida, lo liberen. Y bueno, todos los jóvenes eran sacados todos los días a barrer las calles para retirar el estiércol de los caballos y la basura. Imagínense qué humillación tan fuerte, tan grande, exponer de esa manera pues, a una persona, ¿no? A un ser humano por algo que estaba haciendo al sentir esa inquietud, esa necesidad de celebrar la independencia de su nación. Pero para esta tierra de hombres y mujeres valientes, supo vencer al invasor con dignidad y orgullo. Cuando los jóvenes encabezados por Jesús Escobar y Armendáriz salían a barrer las calles y a levantar con palas el estiércol y esas cuestiones, varias mujeres se reunieron, entre madres de familia, compañeras del Instituto Científico y Literario, en canastas, juntaban flores y las arrojaban las flores a las calles para que en lugar de barrer basura y estiércol, los jóvenes barrieran mejor, pues, flores. Y pues ante esta lección de grandeza, Brincourt tuvo que rendirse, ¿no? Y de alguna manera, pues, ceder, porque ya sabía que, pues, ante las mujeres no, también se las iba a echar encima en contra de las mujeres. Entonces, qué grandeza, ¿no? De las mamás, hasta dónde llegamos a dar y hacer todo por un hijo. Y pues bueno, el arresto de los jóvenes estudiantes fue por 8 días, terminaron liberados el 24 de septiembre, luego de cubrir severas amonestaciones. Y pues don Jesús Escobar nunca recibió una sentencia así como formal o definitiva, solo lo mandan a Durango y allá permanece hasta que les comento yo que ya regresa Juárez aquí a la capital de Chihuahua, le dan a conocer el acto que hizo el catedrático y luego ya es liberado, incluso creo que se le ofreció hasta trabajo, si mal no recuerdo, un trabajo dentro de, no sé de la presidencia, pero algo le dieron un trabajo en cargo. Y pues bueno, esta es la bibliografía que consulté para poder documentar esto. Está documentado, no está inventado, porque luego mucha gente pensaba que Miguel Anguiano se basaba en puras leyendas, y no, era en algunas sí, novelaba, pero en estas no, ¿verdad? Esto está completamente documentado. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, pues ya escucharon. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahí le damos preferencia. Ahí está Manuel Alderete, quiere hacer un comentario. Adelante, Manuel. Una pregunta, ahí voy para allá. Nada más, la pregunta así sencilla. ¿Ese Escobar no tiene relación con los hermanos Escobar que fundaron la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez? Sí, ingeniero, era padre de ellos dos. Ah, sí. Era su padre. Muy bien. Que liga todo. Muy bien, gracias. Para servirle, muchas gracias a usted. Arnoldo, adelante. Arnoldo Delgado, va a hacer una pregunta o algún comentario. Gracias, licenciado, y felicitándote, Heidi. Excelente tu presentación. Yo tengo una duda. Expusiste que el licenciado que fue presidente municipal de Chihuahua del 86 al 89, fue a solicitar, ¿cómo? Mario La Torre, sí.
que fue a solicitar a México los anexos de lo que era la presidencia municipal. Yo tenía entendido que era propiedad de los bancos. Ya es que en un lado estaba Sí. Bancomer y en el otro lado estaba Banamex. Sí. Yo pensé que era de ellos y pensé que se los había comprado los bancos. No sé si me puedo aceptar esa situación, Heidi. Es correcto eso. De hecho, se pagaba renta a esos bancos por ambos edificios para ser ocupados por lo que ahora conocemos como la presidencia municipal. Y cuando se iba a renovar, digamos, ese acuerdo, ese contrato, es cuando don Mario de la Torre va a la Ciudad de México para que ya diga, o sea, es más lo que le debe la nación a Chihuahua, vamos a pagar esa deuda y que regresen los edificios a la presidencia municipal. Gracias, hermano. Héctor, adelante, Héctor. En relación a lo que mencionó Arnoldo, hay un detalle. Acuérdense que tanto Bancomer como Banamex en esos años pertenecen al gobierno por la nacionalización de López Portillo. Y una pregunta, ¿la bandera que utilizaron ahí en ese evento, en la iglesia, en esa misa, era bandera republicana o era bandera imperial? Era bandera republicana. Ok, sí, porque bueno, supongo que eso ofendió bastante a los franceses, ¿no? Sí, así es. Tanto que pues algunos de los presentes vieron mientras algunos ciudadanos la pasaban y besaban la bandera media. Excelente. Aquí algún comentario, adelante, pásale. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Francisco Treviño. Francisco Treviño va a hacer una pregunta. Sí. Mire, buenas noches. Mire, es que yo quiero preguntar que si alguien sabe de una escuela, se llamaba Instituto Elemental para Niños, aquí en Chihuahua. Porque mi padre estuvo, entre ellos, mi papá estuvo ahí estudiando la primaria. Quería saber si no es la escuela que está allá por la Juárez, en donde hoy es el Museo del Mamut. No, sí está bien, pero ¿qué tiene que ver aquí con la plática? No, pues se trata sí. O sea, es correcta su pregunta, ¿verdad? Pero es que pensaba que estaba relacionado. Pero adelante, a ver si alguien sabe. Sí. ¿Alguien sabe de lo que está preguntando, sí, no? No estoy seguro si es la que está con la gente de lo que era estuvo ahí una escuela, era para niños, que era la contraparte de la escuela. Era de niños. Creo que es A lo mejor era eso, sí. Sí, gracias. Bueno, Sergio Evangelista ahí dio una respuesta. Sin embargo, si quiere mandar la información, pásenla con nuestro compañero Evangelista. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pásale a Alba. Alba Oceta va a hacer un comentario. Pues como siempre, gente, felicitarte y pues nos llevaste a las memorias de Miguel Candiano. Claro que tu plática está muy documentada, está muy enriquecida, con otro tinte, pero pues los que conocimos a Miguel, pues charla ya con no se oye. Oh, perdón. No, le comentaba que está muy interesante la plática de Heidi, que está muy documentada, que la felicito, que esa charla, si tú te acuerdas, Teresita, ya no la había dado Miguel, pero Miguel pues así con las flores, como que le ponía mucho énfasis con su estilo que él tenía. Entonces te felicito, Heidi. A mí pues, me llevaste a tiempos atrás. Me encantó tu charla, muy amplia, muy documentada y llena de muchos recursos. Te felicito, Heidi. Ese es mi comentario. Gracias, Ana. Bueno, realmente
Chihuahua también tuvo algunos personajes a quienes los franceses les dieron nombramientos. En este caso a Luis Terrazas. Sin embargo, era tan abusado que no sacó o no aplicó ese nombramiento hasta en tanto se arreglaron las cosas con Benito Juárez. Pero a él le estaban dando un nombramiento como gobernador con otro título. Y también otro personaje importante de aquí de la historia de Chihuahua, Joaquín Terrazas, que le dieron también nombramiento. Sin embargo, pues era gente muy, muy hábil y estaban, no se movían hasta en tanto no sucedía algo importante. Y actuaron de una manera muy acertada, porque finalmente hicieron las paces Terrazas con Benito Juárez, y Joaquín Terrazas pues siguió los pasos de su primo hermano, y tuvo un desempeño pues sobresaliente ahí con Benito Juárez al momento de conducirlos a Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez. Ese es mi comentario. Recordé otro dato también. En aquel entonces la gente, las personas, los ciudadanos, no conocían al templo de San Francisco, o también como San Francisco, pero más bien como templo de San José. Antes tenía a San José en el altar principal, y el altar estaba construido de madera. De hecho, ahorita en donde se encuentra el altar actual, hay unas puertitas laterales a derecha y izquierda, que con permiso, en este caso a mí me tocó tener la fortuna por ir acompañada por Gastón Torzán, el arquitecto, y compañeros de la barra y del colegio de arquitectos, nos dieron acceso por esas puertitas, y como 3 metros separados de lo que está el altar actual, está el altar original en la parte de atrás, tallado completamente en madera, entre tonos rojos y morados, muy, muy bonito, muy hermoso, y el santo de San José tiene apenas alcanza a distinguirse los rasgos físicos, pues ya de tanto tiempo que tiene. Recordemos que San José era el santo de los mineros, ¿no? Y por eso es que se veneraba a ese santo ahí. Seguramente dentro de las tantas intervenciones, bueno, vale más no contestar, pero voy a tratar de que sea esta, ¿eh? Probablemente como era de madera, estaba sufriendo ya demasiados estragos, deterioros y demás, y se vieron en la necesidad de hacer el segundo. No sé, me la quiero jugar, quiero pensar que fue por eso, porque en Catedral también hay otro retablo detrás de que existe ahorita. Y eso fue cuando la guerra cristiana. No sé si haya... arquitecto Darte, adelante. Bueno, igual sucede con nuestra catedral. En la parte de atrás, cuando vayan a visitar catedral, fíjense, antes dejaban que se acercara uno a asomarse, pero ya no, pusieron una barandilla. Pero atrás se ve un altar barroco, y todo el interior de la catedral es neoclásico. Hicieron neoclásico, igual el altar moderno que tiene, neoclásico, bueno, más moderno. Nosotros los arquitectos a esas cosas le llamamos antiquismos. ¿Por qué les llamamos antiquismos? Porque estás construyendo estilos que ya no existen, en fuera del tiempo que existieron. Por ejemplo, prácticamente todos nuestros edificios emblemáticos de la ciudad entran en ese concepto. Tanto Catedral, Palacio de Gobierno, el Casa Chihuahua, son antiquismos. La misma capilla esta es antiquismo, porque están construidas con estilos que ya no existen y ya no están de moda. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra intervención? Alba, pásale. No sé si usted tenga el dato, pero entrando hacia el templo de San Francisco a mano izquierda, está una ventanita. Lógico, está cerrada, está sellada. Esa se usaba en la fiebre, lo que fue la fiebre amarilla o fiebre española, que ahora con el COVID empezó allá en Europa, se volvieron a abrir. Aquí en México, que yo sepa, no. Pero no sé si tenga el dato, o cuando vayan cualquier compañero al templo,
van a ver esa ventanita que se usó. Pues que cuando estuvo aquí la fiebre amarilla en 1916, la fiebre amarilla, la fiebre española. Entonces, no sé si teníais idea. No tengo datos como tal, pero sí junto a esa ventanita hay una plaza en la que dice que ahí existió la primera escuela aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, tarea también a ver si correspondía parte de lo que es fue la escuela o a esta cuestión que ustedes comentan. Esas ventanas se usaron principalmente en Europa para evitar el contacto. Entonces ahí pues se cambiaban, no sé, correspondencia, alimento, no sé, para evitar el contagio. Principalmente fue en Europa y luego también se encontró aquí en Europa. Gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? De aquí de nuestra sede. ¿Nelly? ¿No? Es que hizo así, es que hizo así, pero no sé. ¿Teresita? ¿Alguna pregunta? De la plataforma, compañeros. Pues felicitar a Heidi por su exposición, muy interesante el dato. Pásenle, jóvenes, pásenle, no se mojen. Adelante. Está llegando un grupo nutrido de bachilleres. Pásenle. Bueno, aparte de felicitar a Heidi por la exposición, quiero hacer este comentario en el sentido de que no habíamos abordado el tema de Benito Juárez. Y miren, en este caso, Heidi hace algunos comentarios, algunos hallazgos, diría yo, y siguen saliendo cuestiones, ¿verdad? O sea, hay todavía mucha tarea, hay muchas cosas que están pendientes por sacarlas, por investigarlas y por presentarlas. Entonces, una felicitación, muy suave la presentación, en verdad, y sobre todo, pues, otro aplauso. Felicidades, Heidi. Bueno, pues si no hay otra participación, no hay otro comentario, vamos a dar por terminada la plática.